Porque Jesús viene a liberarnos, viene a limpiarnos, viene a protegernos, viene a animarnos. Pero también dice, mantén recto tu corazón y sea decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. No nos tenemos que poner nerviosos cuando vengan las dificultades. Porque es ahí donde nosotros cometemos un error enorme. Cuando decimos que vamos a sobreponernos a la prueba confiando en Dios, pero si nosotros tenemos nervioso, empezamos nerviosos, empezamos a decir, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo lo voy a hacer? Si Dios no está conmigo, si Dios está en el cielo, si Dios no va a venir a ayudarme. Pero te digo, mi hermano, que tenés que tener mucha fe, mucha fuerza, mucha esperanza para que podamos ser libres, para que podamos ser llenos de ese Espíritu Santo. También dice, apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a un buen puerto al final de tus días. ¿Cuál es el buen puerto al final de nuestros días, mis hermanos? Es la vida eterna. Como dice Carlos Acutis, la Eucaristía es mi escalera al cielo. Tenemos que tener esa confianza que la Eucaristía es nuestra escalera al cielo. Que nosotros tenemos que ser luchadores y tenemos que ser fieles, llenos del Espíritu Santo. Ojo, aquí dice también, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a un buen puerto al final de tus días. Acepta lo que te pase. Sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. ¿Cuándo de nosotros nos hemos hallado botados en el suelo? Cuando nosotros estamos botados en el suelo, tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser libres. Tenemos que decir, Cristo me va a liberar. Cristo me va a ayudar a salir de esta prueba. Cristo es mi fuerza, mi poder. Yo con ayuno y oración estoy llevando esta prueba. Adelante, hermano Gerardo. Totalmente cierto, esta palabra de la prueba me cae como anillo al dedo. Hay que aprender a humillar, hay que ser paciente de las humillaciones también, no perder esa fe y la recompensa de Dios viene de lo alto y hay que creerse de verdad porque tiene que ver con la fe. Y vengo a preguntarte esta noche, ¿cómo está tu fe? ¿Está tibia? ¿Está grande o pequeña tu fe hacia el Señor? Porque te invito esta noche que incrementes tu fe, que confía en el Señor nunca te falla, Él nunca te va a desatender. Y bien decía Carlos Acutis que la Eucaristía es una carretera hacia el cielo, y muy sabio porque solo me acuerdo de un cántico que dice, hay ángeles volando en este lugar, del incienso encima del altar, y dice algo muy importante esa canción, si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque Dios está aquí. Es muy bonito ese canto porque podemos sentir el amor y la gracia de Dios. Y también el pescador de hombres, bien bonita, la de sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Podemos ver la grandeza de Dios, de que si dejamos todo por seguir a Cristo, aquello que nos aparta de Él, hay que despojarnos de corazón. De verdad, ahí veremos las bendiciones y la grandeza del Señor en nuestras vidas, hasta el último día de nuestra existencia. Y hay algo que a mí me da la atención. Ustedes temen al Señor, esperen su misericordia, no se aparten de Él, pues podrían caer. Mis hermanos, en esta cuaresma no nos apartemos de Dios. No nos apartemos de un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe y un Dios que
es grande, un Dios que es misericordioso. Como decía Sor Faustina Kowalska, decía que Sor Faustina Kowalska decía, por las pruebas, si tú tienes más pruebas, el Señor de la Divina Misericordia está contigo. Mis hermanos, esto es verídico. Y ustedes que temen al Señor, confíen en Él, no perderán su recompensa. Nosotros tenemos que confiar en Jesús. Nosotros tenemos que confiar en este Padre amoroso. Y les quiero presentar una vez más para que podamos seguir conversando con este tema importante a mi gran amigo, apologista Osmin. Muy buenas noches, hermano Osmin. Buenas noches, hermano Alejandro. Un gusto estar aquí con usted y con el hermano Gerardo. Dios me los bendiga grandemente y a los demás hermanos que están ahí viendo su programa. Y puede poner su canal para que pueda su audiencia seguirnos y estar pendientes. Ok, déjenme ahorita pongo el link aquí. También, ¿qué dice? Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia, no se aparten de Él. Puedes caer en tentación. Mis hermanos, ¿qué estábamos hablando antes? Sobre las tentaciones, los pecados, todo aquello que nos está manchando. También, por otro lado, aquí dice, ustedes que temen al Señor, esperen recibir lo que vale la pena, la misericordia, la alegría eterna. Mis hermanos, esto es lo que los santos recibieron, la misericordia de Dios, la alegría eterna. Y ellos fueron probados. Se congeló. No, ellos fueron probados porque muchos tienen una manera de pensar muy distinta a la de nosotros, porque nosotros conocemos y sabemos que un Cristo está con nosotros. También dice, ¿quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Cuántos ejemplos hemos visto de que hemos confiado en el Señor y Él nos ha defraudado? ¿Y? Aquí estamos hablándoles de algo importante, porque muchos sirven a Jesús, pero no les gusta en el momento que vienen las pruebas. Porque nosotros somos humanos y hay veces que las pruebas las tenemos y no nos gustan, porque empezamos a renegar contra Dios. Y como dice un evangelio, que ya lo vamos a tocar, que dice, si tú estás recibiendo pruebas, si tú estás recibiendo calumnias, estás haciendo cosas buenas por el reino de los cielos. Si no recibes nada, es porque no estás haciendo nada. Porque tenemos que ser felices y tenemos que ser astutos, porque el demonio, en este tiempo de Cuaresma, quiere quitarnos la gracia, porque a la mera prueba nos está diciendo, ¿para qué vas? ¿Por qué lo haces? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que valorar. Y quiero leerles algo que a mí me gustaría, pero antes quiero que mi hermano Osmin nos comente algo de lo que hemos estado hablando. Adelante, hermano Osmin. Ya ven que acabo de llegar, no sé de qué estaban hablando. Es que estábamos hablando el tema se llama, si quieres servir a Jesús, prepárate para las pruebas. Y empezamos a hablar un poco sobre el pecado, tentaciones, todo lo que el mundo nos da en este tiempo de Cuaresma, que nos está probando. Y ahorita estamos como empezando a hablar sobre lo de las pruebas
y hemos hecho un recorrido al Antiguo Testamento del pecado, de las tentaciones y de todo, para checar al punto de lo que dice, y quiero conocer si usted nos puede explicar qué dicen los padres de la iglesia sobre las pruebas, o qué dice el canon de la iglesia sobre las pruebas para los que siguen a Jesús. Ok. Bueno, los padres de la iglesia siempre basados en lo que es eclesiástico, que es el mismo libro de Sirácida, capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos hablan de que aquel que se ha decidido servir al Señor debe prepararse para la prueba. Es decir, muchos hoy en día, sobre todo los televangelistas, predican mucho un triunfalismo. El triunfalismo es una herejía, que ellos dicen de que hoy que te has entregado al Cristo, todo te va a salir bien, vas a hacer tu negocio, vas a cerrar tu trato, te van a caer las bendiciones, vas a conseguir un carro, vas a conseguir una casa. Entonces eso se le llama herejía triunfalista, o también se le llama el evangelio de la prosperidad, que muchos sobre todo en el ámbito protestante o sectario, predican. Entonces, la iglesia no nos enseña eso. La iglesia nos enseña de que no porque nos hemos convertido a Cristo, todo nos va a salir bien. No, de hecho, es cuando más tentaciones podemos tener. El demonio más nos va a querer tentar y nos va a presentar ocasiones de caer. Entonces, nosotros debemos estar preparados para que si es que caemos o si es que nos sucede una desgracia, un accidente, un problema, etcétera, etcétera, nosotros debemos permanecer siempre firmes como lo fue Job, el siervo sufriente, como también Jeremías también, que fue otro siervo sufriente, y el mayor ejemplo de siervo sufriente pues es Cristo, y después de Cristo los santos, porque todos ellos fueron martirizados, todos los apóstoles murieron martirizados, incluso bueno, el único que no murió fue San Juan Evangelista, pero fue martirizado. Él fue metido en un perol de aceite hirviendo, o sea, sufrió el martirio, pero que Dios lo protegió y no le pasó absolutamente nada, ¿verdad? Salió incluso más reluciente, salió como nuevo, como el ave fénix, ¿verdad? Que se renueva. Entonces, pero nosotros... no porque estemos siguiendo al Señor todo nos va a ir bien. Hay momentos que sí nos puede ir bien, pero hay otros momentos que nos puede ir de la patada y podemos pasar largos periodos de prueba. Nosotros debemos estar siempre listos para esos periodos de prueba largos, de sufrimiento o de necesidad, y siempre tener la confianza en Dios, porque Dios no defrauda. Dios siempre va a estar con nosotros, Dios nos va a dar la fortaleza, aunque nosotros pensemos que Él no está. Hay un canto muy maravilloso que a mí me encanta, desde niño yo lo escucho, que se llama Huellas, que dice el canto así, me van a disculpar, yo no sé cantarla, pero se lo voy a intentar cantar. Dice: una noche soñé que caminaba con el Señor y en el cielo yo veía las escenas de mi vida. Habían dos tipos de huellas en la arena, unas eran mías y las otras del Señor. Quiero ver, ya no me recuerdo cómo es que sigue, dice, en la escena final vi que en los momentos más difíciles había una serie de huellas y dije a mi Señor: ¿por qué me abandonaste cuando más te necesité? Cuando más te necesité. Dijo: yo te amo y jamás te he dejado solo, recuérdalo. En los momentos de prueba, entonces era yo quien te cargó, entonces era yo quien te cargó. Entonces, esa alabanza nos indica de que Dios siempre va a estar con nosotros y que muchas veces nosotros en las pruebas puede ser que veamos la ausencia de Dios y que no sintamos a Dios por ningún lado, pero es Dios quien nos va cargando, es Dios quien nos va ayudando, que sin su auxilio, sin su mano protectora, no hubiéramos podido salir de esa prueba. Hay un ejemplo que me pasó a mí en el 2000,
2000 o 2001, no me recuerdo. 2001 parece que fue, yo me fracturé no, fue en el 2000, ya me acordé. En el 99 me fracturé yo el quinto metatarsiano, o sea, es el pie, un huesito del pie izquierdo, me lo fracturé. Y pues bueno, pasé esa prueba dura sin trabajar todos 6 meses. Y después me mandaron a llamar a los 6 meses que ya me había aliviado, pero resulta que yo iba queriendo cruzar la calle y en ese momento venía un carro, pero bien, bien rápido. Yo creo que iba como a 90 millas por hora, rapidísimo. Y yo en el momento que estaba cruzando la calle sentí que todo se me nubló, que se puso blanco todo, y de repente sentí que ya crucé la calle y yo que pongo un pie ya en la acera, iba levantando el pie de la calle, el carro pasó rozando el talón de mi zapato. Una señora que iba por ahí dijo, ¡ay! Lo mató, dijo la señora. Y después cuando vieron que no me pasó nada, dijo, ¡qué suerte tiene usted! Dijo. Yo le dije, no es suerte, fue Dios. Inmediatamente yo analicé que era Dios. Yo sentí como que Dios me llevó en su mano de una orilla para la otra. Porque si yo hubiera estado en mis sentidos, porque yo sentí que todo se me nubló, todo se volvió así como blanco, si yo hubiera estado en mis sentidos y Dios no me hubiera nublado la vista o el entendimiento, yo no sé qué pasó ahí, pero si yo me hubiera cortado, yo a lo mejor me hubiera detenido a media calle y no hubiera sabido si regresarme o terminar de cruzar, no hubiera sabido qué hacer, me hubiera asustado y me hubiera atropellado ese carro. Entonces Dios me nubló la vista y Él fue el que me hizo pasar para que no me sucediera absolutamente nada. Y efectivamente no me sucedió absolutamente nada, bendito sea el Señor. Pero yo sentí en ese mismo momento que fue la mano de Dios. Sentí como una brisa que me recorrió todo mi cuerpo y pese a que había pasado una prueba, un sufrimiento de quebrarme el pie y pasar 6 meses sin trabajo, entonces, pero sentí la mano de Dios ahí, como Dios me ayudó. Entonces, Dios siempre va a estar con nosotros. Nosotros siempre debemos estar confiados de que Él nunca nos va a abandonar. Como decía San Agustín, yo te buscaba afuera, pero tú estabas dentro de mí. Entonces, buscaba el amor en otros lugares, pero el amor estaba en ti. Entonces, oh amor de los amores, dice, tanto que te buscaba, pero te encontré en la palabra, en los hermanos, en la iglesia. Entonces, ahí se encuentra Dios. Dios no se encuentra en el bar, no se encuentra en el baile, no se encuentra en las drogas, porque hay personas que buscando la felicidad van al baile, buscando la felicidad van allá con la novia o con la esposa. O hay quienes pues que están sufriendo buscando la felicidad, la buscan en las drogas o en el alcohol. Entonces Dios no está ahí, Dios no está allí. Dios está en la iglesia, en la Eucaristía, en el hermano que está sufriendo. Entonces cuando nosotros, si queremos sentirnos que Dios nos toca, vamos a ayudarle a un hermano que está sufriendo, a una ancianita que está sola en su casa, que sus hijos no la visitan y la dejaron allá abandonada en un cuartito. Vamos a visitarla, hablemosle de Dios y nos vamos a dar cuenta cómo ella se va a sentir tocada por la mano de Dios, por nuestra presencia, por nuestra visita, porque nosotros le hablamos de Dios, pero también nosotros nos vamos a sentir tocados de Dios al ver cómo Dios nos utiliza para llevarle paz a esta gente que necesita de alguien que le hable de Dios. Y quiero rescatar algo que dice mi hermano Smith, y es que Dios nunca nos va a defraudar, nunca nos deja solos. Y siempre que nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, Dios hace maravillas. Y nos hacemos esta pregunta que nos hacen muchos hermanos separados que dicen, ¿dónde me puedes comprobar que Dios está en esos momentos que más lo necesitamos? Mis hermanos, Jesús mismo lo dice en su evangelio, que Él no ha venido por los sanos, ha venido por los pecadores. Él ha venido por los pecadores. Porque si vemos aquí nosotros,
que Jesús dice en el Evangelio, no he venido por los sanos, sino por los pecadores. ¿Quiénes son los que buscan el médico? Los pecadores. Y aquí viene algo que dice el padre Martín Ábalos. El tiempo de los milagros no ha terminado. ¿Por qué? La prueba, siempre vas a tener pruebas, siempre vas a tener espinas en tu camino, siempre va a haber alguien que te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué te congregas? ¿Para qué vas a servirle a un hombre? ¿Para qué te vas a confesar con un hombre? Y ahí empieza el demonio a hacerte cuestionamientos erróneos. Te empieza a meter en tu psiquis que vos no podés, que la iglesia no te da de comer. ¿Y para qué le servís? Y al que tú le sirves no te escuchó, no te ha dado un trabajo, no te ha puesto una familia, no te ha puesto la mejor versión de ti, no te ha hecho una persona fiel a Dios. Porque el demonio quiere tentarte a ti y tentar también a tu familia. Porque el demonio es astuto. El demonio te tienta con tu pasado. Porque tu pasado ahí te tiende y te dice. Te puede decir, oh, hermanos Min, hermano Gerardo, hermano Alejandro, y todos los que hacemos como muchos pecados, como muchas cosas anteriores, te dicen, allá te esperan en la esquina, con lo que ya sabemos. Allá te esperan en los pares. Allá te esperan en lugares oscuros. Y empiezan como a recortarte tu pasado. Empieza el demonio a recortarte tu pasado. Y te dice, allá estabas bien. Allá nadie te decía nada. Allá nadie te exigía. Allá a nadie le hacías falta. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Y es que el demonio sabe cómo te tienta. El demonio sabe cómo llega a probar tu fe. Y me recuerdo de San Agustín que dice la frase, tarde te amé, tarde te busqué, tarde te adoré. Mis hermanos, esto es verídico, porque te valientas a reconocer que Dios es un Dios de poder y que Jesús es el médico divino que te puede sacar de esa enfermedad física y espiritual. Como decía mi hermano Min, nadie es perfecto en esta tierra. Nadie es perfecto. Si tú y yo somos imperfectos, porque el Hijo del Hombre se va a fijar en nosotros para darnos una misión. Mis hermanos, esto es crítico, porque nosotros no sabemos nada. Somos personas que estamos aprendiendo. Somos personas que lo que hacemos es por amor, por fidelidad a Dios. Adelante, hermano Gerardo. Sobre eso que acabas de decir, voy a leer una lectura que habla justo eso que vos dices, hermano, que como el pasado nos tiene atado. Solo me acuerdo de la película El Rey León, que creo que muchos la hemos visto, que es mi película favorita de Disney, que bien dijo Rafiki, el mandril que sale en esa película, que uno puede, del pasado, podemos hacer lo siguiente, aprender de él o huir de él. Del pasado podemos aprender o huir de él, pero es mejor aprender de él. Y aquí dice, el profeta Isaías dice así, no os acordéis de lo pasado, ni caéis en la cuenta de lo antiguo, pues yo bien voy a hacer algo nuevo,
ya está en marcha, no lo reconocéis. Sí, abriré en el desierto un camino, alumbraré ríos en el páramo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y quiero preguntarle a mi hermano Osmin, porque nuestros hermanos esperados dicen, ¿dónde está en la Biblia que Jesús es el médico divino? ¿Dónde está en la Biblia que Jesús nos manda a prepararnos para las pruebas? Porque ellos dicen, desde que entraron a su chancarrito que tienen ellos, no tienen pruebas, no tienen tentaciones, no tienen infidelidades. ¿Y cómo podemos responderle nosotros como católicos a ellos para ponerles un alto con estos comentarios? Adelante, hermano Osmin. Bueno, Jesucristo nos dice en lo que es San Mateo capítulo 10, versículo del 16 al 22, voy a leer, nos dice lo siguiente: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, habéis de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces vemos que Jesucristo no nos manda a un palacio a donde nos van a atender a cuerpo de rey. No, nos manda entre los lobos. ¿Qué significa eso? Que nosotros como ovejas vamos a sufrir las mordeduras de estos lobos, que son las herejías que lanzan ya sea los sectarios, los ateos, los apóstatas, etcétera, etcétera, aquellos que no quieren a la Iglesia Católica. Esos son los lobos. Entonces, continuando, versículo 17. Recataos. ¿Qué significa eso de recataos? Estar prevenidos. Tener recato es de tener, estar como atento, listo para sufrir todo esto. Recataos, empero, de los tales hombres, pues os delatarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Fíjese, os azotarán en sus sinagogas. ¿Qué quiere decir eso? Que los principales opositores del cristianismo fueron en un principio los judíos. Hoy en día, ¿quiénes son? Aquellos que dicen estar de parte de los judíos. ¿Quiénes son estos? Los sectarios. Los sectarios, ustedes ven, por ejemplo, la iglesia esta bautista, que no es iglesia, es una secta, pero ellos dicen Iglesia Bautista, amigos de Israel. Entonces, ellos dicen estar de parte de Israel y ser amigos de Israel, pero atacan a la Iglesia Católica. Entonces, por eso es que dice que os azotarán, dice, en las plazas. Vuelvo y repito, dice, los tales hombres, o sea, estos tales lobos, pues, porque está hablando, mira que yo os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, esos lobos no van a ser lobos así como nosotros nos imaginamos, no, son personas que se van a comportar como lobos. Eso está diciendo Jesucristo, y puesto que lo aclara el versículo siguiente, que dice, recataos empero de los tales hombres, pues os delatarán. Es decir, ¿qué significa os delatarán? Os van a acusar, os van a calumniar, van a chismear de nosotros, os delatarán en los tribunales y os azotarán en la sinagoga, o sea, en lugares que no son cristianos. Eso indica que no son de la iglesia que Cristo Jesús fundó, sino que tienen ideas farisaicas. Versículo 18. Y por mi causa seréis conducidos ante los gobernadores y los reyes para dar testimonio de mí a ellos y a las naciones. Entonces, cuando nos vengan a nosotros estos momentos de prueba, estos momentos de persecución, es ahí el momento oportuno para dar testimonio de la palabra de Dios, para que no se nos caiga la fe, sino que al contrario, con más fuerza anunciar esta iglesia que Cristo vino a fundar sobre Pedro, no decaer y rebatir las herejías, porque eso nos manda la palabra de Dios. Hay quienes dicen, no hay que rebatir nada, que la palabra de Dios se defiende sola. No dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice rebatir, redarguir. Eso lo dice San Pablo en la carta a Timoteo. Hay que redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa refutar. ¿A quién? A los herejes, aquellos que van a dar una mala enseñanza. Entonces sí, tenemos que refutarlos. Versículo 19.
Si bien cuando os hicieren compadecer, no os dé cuidado el cómo o lo que habéis de hablar, porque os será dado en aquella misma hora lo que hayáis de decir. O sea, Dios nos va a poner en nuestra boca lo que hemos de decir. Dios no, es decir, Dios nos va a iluminar con el Espíritu Santo. Pues versículo 20. Porque no sois vosotros quien habla entonces, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre, el cual habla por vosotros. Entonces, un hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y vosotros vendréis a ser odiados de todos por causa de mi nombre. Pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces, Jesucristo nos invita a perseverar. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa estar siempre en esta iglesia que Cristo Jesús fundó, no abandonarla pese a que veamos lo que veamos. Que si un sacerdote cayó, yo no tengo por qué caer. Que si un sacerdote abandona la fe católica, yo no tengo por qué abandonarla. Que el predicador más famoso de todos, como por ejemplo el que muchos tenían por más famoso, que era Fernando Casanova, que abandona la fe, no por eso yo la voy a abandonar. Al contrario, hemos de darnos cuenta cómo se cumple la palabra de Dios. Dice que en aquellos días, dice, aún hasta los escogidos serán apartados. Y si Dios no acortara los días, dice, estos mismos elegidos caerán. Entonces quiere decir que Fernando no era un elegido. Fernando no era un elegido, parecía elegido, pero no lo era. ¿Por qué? Porque cayó en la apostasía, abandonó la fe católica, cayó en el cisma, cayó en la herejía y cayó en la apostasía por no haber tenido su fe cimentada en esta iglesia que Cristo Jesús deja. La iglesia, mis estimados hermanos, es sacramento de salvación. Es en la iglesia la cual nosotros hallamos los medios necesarios para esta salvación que Cristo Jesús dejó por medio de los sacramentos. El primero de ellos es el bautismo. El bautismo, los primeros 3 sacramentos que uno recibe son bautismo, primera comunión, confirmación. Y después vienen los otros, que es el sacramento de la penitencia, la confesión, el sacramento del matrimonio, el orden sagrado o orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Entonces, estos son los sacramentos necesarios para alcanzar la salvación que Cristo Jesús dejó en su iglesia. Es en la iglesia el cual Cristo Jesús deja la salvación. Y muchos dicen, no, eso no es cierto. Vamos a ver si no, que dice Hechos 2:47. Antiguamente eso se leía en latín, que es extra ecclesia nulla salus, y quiere decir fuera de la iglesia no hay salvación. Conforme fueron pasando los tiempos, se fueron modificando esas palabras y dice, y el Señor agregaba a su iglesia a los que habían de ser salvos. Eso ya es el lenguaje actual, pero en lenguaje antiguo la palabra era extra ecclesia nulla salus, que es fuera de la iglesia no hay salvación. Pero ahora ya para modificarlo y que de esos las personas no se sientan así como muy excluidas, ya dice allí, y el Señor agregaba a su iglesia a los que vienen de ser salvos. ¿Cuál iglesia? Que la Príncipe de Paz, no, esa no es la iglesia de Cristo. Los mormones, esa no es la iglesia de Cristo. Los testigos de Jehová, esa no es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Aquella que tiene 2000 años. Aquella que tiene 2000 años, que tiene historia y que hay sucesión ininterrumpida. Ninguna secta, ninguna iglesia protestante pueden decir que ellos tienen sucesión ininterrumpida hasta los apóstoles. La única que puede decir eso es la iglesia católica. En cualquier época de la historia, si nos remontamos hace 500 años atrás, allá había un papa y habían obispos y habían sacerdotes. Si nos remontamos hace 1000 años atrás, allí estaba el papa también y estaban los obispos y los sacerdotes. Si nos remontamos hace 1800 años, allí estaba un papa y estaban los obispos y estaban los sacerdotes. Las sectas no pueden decir eso. Si usted le pregunta a una secta, hace 100 años, ¿quién estaba? No, pues no, pues nadie, es que yo la fundé. Entonces, si tú la fundaste, esa no es la iglesia de Cristo. Esa es tu supuesta iglesia, porque no es iglesia, es una secta. Es una secta, es un changarro, es un negocio, una taquería, o como allá en El Salvador dirían, es una pupusería más, pero no es una iglesia.
Entonces, la única iglesia que Cristo Jesús dejó es la iglesia católica. Y como dice 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. ¿Iba a decir algo, hermano Israel? A mí me recortó lo que dice más adelante. Dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades en Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Mis hermanos, aquí viene un punto que a mí me duele explicar. Pero se va a explicar porque hay muchas personas que tienen un pensamiento crítico muy negativista, porque muchos nos persiguen por decir la verdad. Muchos nos persiguen por decir la verdad. Mis hermanos, mi hermano Osmin, mi hermano Gerardo y mi persona, aquí no les venimos a mentir. Aquí venimos con la palabra viva, que es la Biblia. También con los documentos eclesiales que nos da nuestra madre Iglesia Católica. Mis hermanos, no, nosotros nos perseguirán, nos escupirán, nos latigarán, nos harán la vida imposible por seguir y servir a un Cristo vivo. Porque dice Juan, dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dice, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a venir el Hijo del Hombre? Cuando tú y yo nos pongamos en paz con Dios. Cuando tú y yo veamos la realidad de la verdadera iglesia de Cristo. Nosotros aquí no venimos a darte una salvación flat, ni una salvación a medias. Te venimos a decir la verdad. Y dice también, el discípulo no es más que... no está por encima del maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Mis hermanos, Jesús nos enseñó a lavarle los pies a todos, a humillarnos y a ponernos en el lugar más bajo. Ese lugar más bajo que podemos tener. ¿Y? Dice, ya es mucho. Si el discípulo llega a ser como su maestro, y el sirviente como su patrón. Porque no podemos ser más que Jesús. No podemos ser más que nuestro maestro, nuestro patrón, nuestro todo. Porque nosotros somos simples laicos, simples servidores. Porque en otro pasaje dice, ya no sos siervo, sino sos amigo. Porque Jesús nos trata como amigos, mis hermanos. Jesús nos trata como sus amigos, para prepararnos para la prueba, para prepararnos para ese punto de quiebre que vamos a tener. Dice, pero no le tengan miedo a las pruebas, no le tengan miedo al diablo. Mis hermanos, nosotros no le tenemos que tener miedo a todos estos chancarritos que han nacido, porque estos no vienen de Cristo, vienen del demonio. ¿Y? Ellos quieren probarnos la fe de nosotros con contradecir la palabra, con la sola escritura, con la sola fide, con todo esto que nació de ellos. ¿Y? Eso ya no nos tiene que dar miedo, porque si estamos en la verdad, Cristo pondrá las palabras en nuestra boca, aunque nos hagan 1000 pruebas, aunque nos digan lo que nos digan, nosotros vamos a seguir al Rey. Nosotros no estamos aquí para decirte que este camino es solo de alegrías, sino también de tristezas, de espinas, de pruebas. Porque si tú te has decidido a servir, prepárate para la prueba, prepárate para ver espinas en tu vida. Maestro, si él dice, cierto, ¿qué no dirían de los demás de su familia? Mis hermanos, ¿qué dicen de nuestra familia? Pongámonos a pensar qué es lo que dicen de nuestra familia. ¿Qué es lo que dicen de nuestros amigos? Ojo, hago un paréntesis. No son los demonios su familia, sus amigos, no. Es el mismo demonio que se mete a las familias
para destruirlas. Es el mismo demonio que se mete a los amigos para destruirlos, para un noviazgo y para tus seres queridos. Y nos prepara para las pruebas. Porque nos prepara con ayuno, oración, Santo Rosario y Eucaristía. Adelante, hermano Gerardo. Hay muchas lecturas que hablan sobre la valentía. Y una que me gusta bastante, que se las quiero leer, que es la del Deuteronomio 31:6, que dice así: sed fuertes y valerosos, no temáis ni os asustéis ante ellos, porque es Yahvé tu Dios el que marcha contigo, no te dejará ni te abandonará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que es muy bonita esta lectura, porque esta lectura, pues, recordemos lo último que dijo: no te dejará ni te abandonará, porque Dios siempre está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también hay un salmo que también que es de alivio espiritual, que es el 121, que también se lo voy a leer, que se basa en un cántico que dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo la tierra. Que dice así, no, se lo voy a leer así, Salmo 121. ¿De dónde alzo mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. No deja a tu pie resbalar, no duerme tu guardián, no duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián Yahvé, Yahvé tu sombra, tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. Yahvé te guarda del mal, él guarda tu vida. Yahvé guarda tus entradas y salidas desde ahora y para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí le quiero hacer quiero que mi hermano nos ayude a entender por qué dicen los hermanos separados: ustedes tienen al diablo y su familia es diabólica porque tienen ídolos. Están en las calles adorando ídolos. Están en las calles hablando sobre ídolos. ¿Y qué podemos hacer nosotros cuando estamos en esta cuaresma, en estos viernes de cuaresma, a la puerta de una Semana Santa viva, para refutar esto o para ponerlos en el contexto bíblico? Porque ellos solo con Biblia se les habla. ¿Cómo podemos contrarrestar estas pruebas, hermanos míos? Bueno, recordarles pues que ellos al decir eso están quebrantando el 8º mandamiento de la ley de Dios, que se encuentra en lo que es en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del versículo 16, dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, ese es Éxodo 20:16, es el 8º mandamiento de la ley de Dios. Entonces, ellos cuando dicen que nosotros los católicos tenemos ídolos, que cargamos ídolos sobre nuestras espaldas, están levantando falso testimonio. Dicen: no es falso testimonio, los están cargando. Sí, pero no son ídolos. Entonces, la calumnia, el falso testimonio está en que ellos aseguran y dicen que son ídolos. Entonces, las imágenes de la Santísima Virgen María y de los santos no son ídolos. ¿Qué es un ídolo? La Sagrada Palabra de Dios nos dice que ídolo es toda aquella cosa que sin ser Dios se crea que es Dios. Un ejemplo, la estatua del dios Dagón. Los filisteos creían de que ese era su Dios, esa estatua, ellos decían que era su Dios. Otro ejemplo, los chinos en los restaurantes ponen una estatua de un viejo panzón, que ellos dicen que ese es Buda y que ese Buda dicen que es Dios. Entonces, esos son ídolos. O vaya a un templo hindú, ellos tienen una que tiene 4 brazos, 2 brazos aquí, 2 brazos acá, que tiene una espada y en otra mano tiene una cabeza arrancada y de cinturón, tiene un cinturón de puras cabezas de las que ha arrancado. Esa se le llama la Chinamasta o la diosa Kali,
que es la diosa de la muerte. Entonces, y ellos creen que es diosa. Tienen también a Ganesh, uno que tiene cuerpo de hombre, pero cara de elefante. Tiene cara de elefante, ese es el dios Ganesh, y ellos creen que es Dios. Vaya a un templo hindú y se van a encontrar con un montón de dioses. Entonces, esos sí son ídolos. Pero curiosamente, los sectarios, a ellos, a los budistas, a los hindúes y a otros paganos, a ellos no les van a decir nada, no les van a decir idólatras, no. Curiosamente, vienen a atacar la iglesia que Cristo Jesús fundó, que es la iglesia católica. Y a nosotros nos dicen, ustedes los católicos son idólatras, tienen imágenes, pero es que el tener imágenes no es idolatría. Idolatría es creer que aquella imagen es Dios, y nosotros los católicos no creemos que son dioses. Por lo tanto, nosotros no tenemos ídolos. No tenemos ídolos. Ahora bien, Cristo habló de un ídolo donde dijo no pueden servir a Dios y al Dios dinero, o sea, al Dios Mamón. Mamón era un ídolo que tenían los pueblos paganos, los pueblos filisteos, los pueblos árabes. Entonces, ese sí es un Dios. Entonces, y curiosamente, contra ellos sí habla el Nuevo Testamento. No hay ni un solo versículo que hable contra las imágenes en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo. Habla contra los ídolos. Entonces, pero sí hay textos bíblicos que nos hablan contra el Dios dinero. Uno de ellos, pues tenemos el Evangelio donde Cristo Jesús habla sobre eso, y el otro, pues es donde San Pablo nos dice que el amor al dinero es una especie de idolatría. Vamos a leer, Colosenses. Vamos a leer primero Efesios, después Colosenses. Efesios, parece que es 5, Efesios capítulo 5:5 va a ser, Efesios 5:5. Porque tened esto bien entendido, que ningún fornicario o impúdico o avariento, fíjese cómo dice, o avariento. ¿Qué es un avariento? Si usted busca en el diccionario que es una persona avara, es una persona que tiene amor al dinero. Entonces, y resulta que los que más tienen amor al dinero son los pastores. Ellos piden diezmo, piden ofrenda, piden ayudas económicas, piden que se les dé dinero también para su cumpleaños, o piden también que les compren terrenos o carros, etcétera, etcétera. Entonces ellos piden mucho dinero. En cada culto ellos están pidiendo dinero, dinero, dinero y dinero. Entonces ellos son los avarientos. Entonces ellos son los verdaderos idólatras, porque adoran al Dios dinero. Y allí en ese Dios dinero, por ejemplo, en México tienen una imagen de una santa, de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero esa imagen sí la quieren, pero no quieren la imagen santificada que está en la iglesia. Esa la quiebran. Pero, o si no, pues en otros países tienen imágenes de dioses paganos. Por ejemplo, vemos en Honduras, si ustedes ven los lempiras, ahí tienen dioses toltecas o chinamecas, no sé qué son los que tienen allí, pero tienen figuras de ídolos. Hay otros países también que tienen figuras de ídolos, pero esos ídolos sí los quieren. Entonces, otra cosa, si nosotros los católicos no estamos creyendo que las imágenes de los santos son ídolos, o sea que son dioses, pero ellos dicen que sí lo son, entonces ¿quiénes son los idólatras? Son ellos, porque son ellos los que creen que son ídolos. Por lo tanto, los verdaderos idólatras en este caso son ellos, no nosotros. Nosotros no, nosotros estamos libres de ese pecado. Entonces, los que están con ese pecado, pues son los sectarios, porque son ellos los que creen eso. Y aquí era algo que me llama la atención. Porque Jesús vino por los pecadores y no por los sanos. Porque nuestros hermanos separados dicen, así lo dicen, porque los católicos adoran a una salvación falsa. Y ellos en Semana Santa andan cargando sus imágenes y andan haciendo actos de piedad que no van a ayudar en su salvación. Pero aquí les voy a contestar. Porque dice, pero no les tengan miedo.
Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, y nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. Mis hermanos, sencillo. Ellos tienen miedo de la verdad. Como decía mi hermano Osmin, agarró esto, que ellos les han metido un chip negativo, un chip de algo negativo, que ellos no tienen que seguir a Jesús, no tienen que estar en la iglesia de Cristo. Y si tú estás recibiendo pruebas en esta cuaresma, es porque estás haciendo buenas las cosas, todo lo que Cristo te pide. Pero si no recibes pruebas, prepárate, porque no estás haciendo nada bueno. Esto es la realidad. Y quiero preguntarle a mi hermano, ¿acaso por qué Jesús viene por los pecadores, no por los sanos? ¿Cuál es esta connotación en la Biblia? Y que dicen los padres de la iglesia que nos pueden ayudar a profundizar un poco más este versículo. Bueno, pues eso es, Jesús toma siempre el ejemplo de la gente pobre, de la gente humilde, de la gente sencilla. La gente pobre en aquellos entonces pues cuidaban lo que son las ovejas, ¿verdad? Entonces hay quienes que a lo mejor cuidan vacas. Entonces, pero si una persona que cuida ovejas o que cuida vacas tiene, qué sé yo, unas 20 vacas buenas, pero tiene una vaca que está toda flaca, enferma, obviamente él va a dejar las 20 vacas buenas porque están buenas y se va a dedicar a atender, a sanar a aquella vaca o a aquella oveja que está enferma, le va a poner su inyección, la va a curar, etcétera, etcétera. Y por eso es que él pone el ejemplo de aquella oveja perdida que estaba, qué sé yo, a lo mejor en un aprisco, en un precipicio, y él va en busca de esa oveja que estaba perdida, que a lo mejor podía ser que estaba enredada o qué sé yo, va a buscarla y la trae en sus hombros, para sanarla, para cuidarla, porque es la que anda perdida, la que necesita mayor atención, mayor cuidado. Por eso es que Jesús viene por los enfermos. ¿Por qué? Porque son los enfermos los que necesitan el médico. Aquellos que se sienten sanos, obviamente no van al hospital, es el enfermo el que va al hospital. Pero en este caso, resulta que es el médico el que viene por nosotros, viene a sanarnos, porque él siempre va a nuestro encuentro, como la parábola del hijo pródigo, que por cierto se debería llamar el Padre Amoroso, que fue la lectura de este domingo. ¿Qué pasó? Entonces, allí vemos cómo el padre sale al encuentro del hijo, tan pronto lo ve por la ventana, dice, sale a su encuentro. Entonces, Dios sale a nuestro encuentro. Dios no nos deja allí a nuestra suerte, no, Dios siempre va en nuestra busca, y ese ir en nuestra busca puede ser de que a lo mejor Dios está buscándote por medio de estos programas, por medio de un hermano evangelizador que va a tu casa a visitarte, a hablarte la palabra de Dios. Pero recordemos también de que el demonio también anda como león rugiente buscando a quien devorar, de manera pues que no debemos hacer caso de aquellos supuestos evangelizadores del protestantismo, del sectarismo, porque esos nos van a dar agua pestilenta, agua putrefacta. Recordemos cómo el libro de Proverbios, el libro de Jeremías, nos habla de que no debemos buscar agua de cisternas agrietadas o agua de charcos, porque el agua de charco huele mal, tiene allí huevitos de zancudos y tiene huevitos de renacuajos. O sea, esa agua, si usted se la toma, se va a enfermar y se puede morir. Entonces, pero si usted toma agua pura, agua de una fuente, allí usted no se va a enfermar. Al contrario, esa agua que tiene lo que son propiedades alcalinas que son buenas para el cuerpo, que tiene minerales que le va a ayudar a su organismo, esa le va a dar salud. Entonces, así igual, una mala enseñanza, una herejía lo va a llevar a la condenación, lo va a llevar a apartarse del rebaño.
lo va a llevar a usted a irse a precipicios. En cambio, si usted toma agua de la fuente, es decir, si usted recibe la doctrina que Cristo Jesús dejó por medio de su iglesia católica, usted va a estar tomando agua sana, agua que lo va a alimentar. Por eso es que nosotros debemos alimentarnos en nuestras parroquias. ¿Por qué usted, siendo católico, va al culto protestante o sectario? Entonces, un católico no tiene por qué andar yendo al culto. Eso es ir a tomar agua estancada, agua de cisternas agrietadas, agua putrefacta y pestilenta. Nosotros hay que ir a alimentarnos en nuestra parroquia, a tomar sobre todo el alimento que nos conduce a la vida eterna, que es el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía. No tiene por qué andar buscando en otros lados. Solamente en nuestra iglesia se encuentran todos los medios necesarios para la salvación. Y si ustedes se fijan, en todas épocas del año, la Iglesia Católica nos viene preparando para que vivamos los momentos litúrgicos. En este momento estamos en un momento de penitencia, en el tiempo de la Cuaresma. Nos viene preparando ¿para qué? Para la Semana Santa. Así igual el tiempo ordinario nos viene preparando para lo que es el Adviento, y el Adviento nos prepara para lo que es la Navidad. Entonces, cada tiempo litúrgico dentro de la iglesia es un tiempo muy importante, el cual nosotros como católicos debemos vivirlos. Yo recuerdo un testimonio que de una hermana que era sectaria y se hizo católica, y que bendito sea el Señor, ella se hizo católico en tiempo de Cuaresma, y dice que cuando ella vivió la Semana Santa, la vivió llorando. Nunca ella antes la había vivido, porque siempre ella la había vivido desde afuera, lo que otros le decían, no, que Semana Santa andan cargando ídolos, andan cargando demonios, y ella así pensaba. Pero ya cuando se acercó a la iglesia católica y vio que todo lo que ella hacía eran momentos bíblicos, momentos como por ejemplo eso de cargar imágenes en los hombros, está en la Sagrada Palabra de Dios. Vamos a leer lo que es Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 14 y 15. Dice el versículo 14: purifíquense pues los sacerdotes y levitas para transportar el arca de la alianza del Señor Dios de Israel. Me voy a detener ahí en el versículo 14, luego vamos a continuar en el versículo 15. ¿Qué es el arca de la alianza? Busque una imagen, busque ahí en Google, imagen del arca de la alianza. Usted va a encontrar dos imágenes de dos ángeles, de dos querubines, que están encima de una plancha, que a esa plancha se le llama propiciatorio o tapadera, y después un baúl que tiene dos barrotes. Entonces era de oro sólido. Los querubines junto con el propiciatorio, es decir, la tapadera, eran de oro sólido, oro macizo, y ya lo que son los barrotes con el baúl era recubierto de oro, y ese era el arca de la alianza. Dos imágenes de dos querubines con un baúl. ¿Por qué el baúl? Porque dentro del baúl se guardaba la vara de Aarón, símbolo de pastoreo, símbolo de que allí se va a guiar el rebaño por prados, por alimentos sanos, buenos. Y luego tenemos también el maná, que es símbolo de la Eucaristía, y luego tenemos un cáliz, un copón. Entonces, que también eso ya va a simbolizar la sangre de Cristo. Entonces, ahí, en pocas palabras, dentro del arca de la alianza ya está, ya es una profecía sobre lo que iba a ser la Eucaristía. Vemos que en la Virgen María se cumple eso, porque en la Virgen María se guarda el cetro que ha de regir las naciones con vara de hierro, que es Cristo mismo. Se guarda ese pan bajado del cielo, que es Cristo mismo. Se guarda también, en la Virgen María se guardó el Cristo total, ese maná bajado del cielo. Entonces, que Cristo nos viene a decir en San Juan capítulo 6, versículo 54, que el que no coma de su cuerpo y no beba de su sangre no tendrá vida, y él no lo va a resucitar en el último día. Entonces, bien, voy a terminar con el versículo 15. El versículo 15 dice, después de que dice que se purifiquen, ¿quiénes? Los sacerdotes y los levitas, para transportar el arca de la alianza del Señor. Luego después dice, versículo 15, y de este modo los hijos de Leví llevaron sobre sus hombros. ¿Sobre qué? Sobre sus hombros el arca de la alianza, es decir, las imágenes de los querubines, con varas, el arca de la alianza, según
lo había ordenado Moisés conforme al mandamiento del Señor. Dios ordenó que estas imágenes de los querubines fueran transportadas en los hombros, como así igual hoy nosotros transportamos las imágenes de Jesucristo, de la Santísima Virgen María, en procesión en época de Semana Santa. Entonces, y eso no es ningún pecado. Entonces, la Santísima Virgen María es la nueva arca de la alianza y por eso es que es transportada en hombros. Por eso precisamente, porque ella viene a ser la nueva arca de la alianza, porque ella portó en su vientre ese maná bajado del cielo que es Cristo, ese pan vivo bajado del cielo que es Cristo, ese cetro que es Cristo mismo. Entonces, no hay ninguna falta en que nosotros transportemos sobre nuestros hombros imagen de la Virgen María o imagen de Cristo o de algún santo. No hay ningún pecado en eso, puesto que el mismo pueblo hebreo lo hizo y Dios mismo lo ordenó, como dice aquí en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 15. Primera de Corintios 15, 15. Adelante, hermano. Y quiero darle las gracias a Radio Online Católica y a todos los que han estado. Ahorita les quiero invitar, antes que sigamos este tema, y les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes en este momento. Y es, ¿cómo podemos nosotros seguirlo, este tema, con esta lectura importante? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cargar con el yugo de Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cargar con este yugo? Porque bien fácil se escucha que nos preparemos para la prueba, pero por otro lado tenemos que cargar con nuestro yugo. Porque dice, en aquella ocasión Jesús explicó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, los has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados y llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente, humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carne es liviana. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, Jesús nos invita a que descarguemos todos nuestros yugos, todas nuestras cargas. Y también que nos ayude a caminar en fe, porque cada uno de nosotros tenemos que caminar en fe, mis hermanos. Tenemos que caminar en fe para ser libres y para que tú y yo podamos ser esas personas llenas de esa fe, para que Jesús nos ayude a cargar con nuestro yugo, mis hermanos. Y porque nos cuesta ser humildes y sencillos, porque nosotros somos humanos y por nuestra humanidad nos cuesta ser libres, ser sencillos, ser felices. Y le quiero dar las gracias a mi hermano Osmin, a mi hermano Gerardo, porque esta noche ha sido una noche de bendición, una noche que Cristo nos ha puesto esta bendición para seguir adelante. Muy buenas noches, hermano Osmin, que Dios me lo bendiga. De nada, hermano. Igualmente, que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias. Muy placer estar aquí. Dios me lo bendiga también. Y vamos a terminar esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decirle: dulce madre, no te alejes, estuviste de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pasen muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.